Tenemos visita en los estudios de la radio. Nuevamente recibimos en la Ciudad de la Furia a la abogada Roxana Zapata, que este próximo 25 vas a estar dictando una charla abierta y gratuita, especialmente para mujeres. Bueno, bienvenida nuevamente a la Ciudad de la Furia, Radio 90. ¿Cómo estás, Roxana? Y bueno, para que nos cuentes un poquito de qué viene esta charla abierta y gratuita. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buen día a toda la audiencia. Un viernes con sabor a sábado, una cosa así sería, sí, ¿no? Es raro, es raro. Es raro. Entonces, bueno, estamos cada vez más cerca de fin de año, se nos viene el calor y también no terminamos noviembre. Todavía tenemos el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Es más largo el título, pero ese es el concepto, ¿no? Y bueno, como ustedes ya saben, yo hace un tiempo, desde mi espacio legal, me dedico a esto. Soy una abogada que, digamos, trabaja por esta causa que defiende, pero ¿cómo? ¿No es cierto? Entonces, desde mi lugar digo, hay que darle información legal a las mujeres, ¿no? Ya hace un tiempo venimos desarrollando esto de decir, bueno, hay que denunciar, ¿no? Y yo creo que he sido tan insistente y también junto con otras organizaciones y demás, que ya sabemos que hay que denunciar. ¿Dónde? Con tu abogado, en la comisaría, en la fiscalía. Pero trabajando de esto veo que en la práctica viene, ¿y el después qué? ¿No? Tengo mujeres que vienen y me dicen, ¿y ahora qué, Roxana? ¿No es cierto? Porque, y ahí vienen las situaciones que vamos a trabajar el día martes en este espacio legal. Después que, mira, Roxana, mis amigas conocidas me motivaron, tomé fuerzas, dije, sí, soy víctima de violencia, voy a denunciar. Y ahora me di cuenta que él era el que nos sostenía económicamente. ¿Y ahora qué hago? ¿Viste? Y ahí empieza, yo creo que también un momento de crisis, porque ahí decís, ay, no tendría que haberlo denunciado. Entonces me voy a retrotraer. Entonces yo en estos años he visto mucho eso, ¿no? Que venimos bien, ¿no es cierto? Empoderando a esta mujer, hace la denuncia y después dice, ¿pero qué pasó acá? Que todo se nos volvió para atrás. El típico, la denunció y ahora la veo que están juntos otra vez. Entonces, uno puede tener distintas miradas, distintos ojos. El crítico, al final, ¿viste? No era que se llevan tan mal o esto, y yo tengo otra mirada, ¿no? Producto de la experiencia, trabajar con esto y digo, no, algo pasó ahí. ¿El después qué? ¿Esto va a ser una asesoría legal esta charla o es abordar las situaciones y plantear desde la experiencia que vos tenés en este ámbito, desde el trabajo de la comisaría de la familia, qué es lo que pasa después? Exacto. Sí, no, va a ser un espacio que lo llamamos espacio legal destinado a dar información, ¿sí? Gratuita, sin costo, en base un poco también a mi experiencia y siempre me asombran, ¿no es cierto?, las mujeres y vienen y cuentan un caso. Yo ya tengo muchas situaciones que se repiten, entonces decir, bueno, suele pasar esto y siempre alguien se siente identificado, pero siempre abierta que viene un nuevo caso y siempre alguien comparte eso. Es algo general, ¿viste? Entonces después podremos de manera privada evacuar algo puntual, pero es de manera general. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, o nos ha pasado a nosotras, o le pasó a mi hermana, a mi amiga, o tengo una conocida, o me pasa por ahí que buscan asesoramiento referentes de una organización, de una escuela. Por ejemplo, me ha pasado por ahí con directoras, ¿viste? De escuelas que vienen y me hacen un montón con un cuadernito y un montón de consultas. Por ahí son para ellas, pero también por ahí para una compañera de trabajo, para una amiga. Entonces siempre pasa que uno tiene que tener herramientas. A veces uno asesora desde la experiencia, ¿no? Cuando distinto es mi caso que uno asesora desde el punto profesional, siempre doy respuestas legales, pero a veces uno asesora como amiga o como conocida o desde el amor. Pero yo acá a veces hago un paréntesis y digo, ojo, porque cada caso es particular. Nunca hay que compararse con tu amiga, con tu vecina, porque cada caso es particular. Esto que hablábamos fuera de recién del micrófono, ¿no? Vos decís, pero ¿cómo? Si a mí me pasó lo mismo que a mi amiga y yo denuncié igual que mi amiga y a mí me dieron 30 días de previsión y a mi amiga le dieron 90 días y un botón y una cuota alimentaria además. ¿Por qué? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí, no? A esto no es producto por ahí de la experiencia de trabajar con esto. Yo te puedo decir qué fue lo que pasó. Puede ser que haya pasado esto, lo otro, ¿no? Entonces, en las dos situaciones puede ser que una de ellas diga, se me vuelve para atrás, ¿no? Dice, ¿y al final para qué denuncia? ¿Viste? Entonces, por eso es importante saber el después qué. Porque uno en ese momento de crisis y de conmoción, primero que decís, soy víctima de violencia, es un paso ¿no? Porque uno dice, no, es que no sé, estoy con la menopausia. Uno siempre le encuentra justificativo, ¿viste? En esto de la violencia uno tiene muchas etapas, ¿no? De negación, de decir, no, en realidad él es así porque me quiere. Entonces tenemos muchas después. El momento donde yo lo visibilizo, le cuento a mis amigas
amistades, le cuento a la familia, compañero de trabajo, ¿no? Y me dicen, al final no eras mala onda. No era mala onda, era que en mi casa vengo, viste, con un montón. Entonces ahí empiezo a ver la empatía y demás, y después viene el otro proceso que digo, tengo que denunciar. Es difícil denunciar, porque yo le tengo que contar a un tercero, ¿no? Que es un policía, que no me conoce, cuestiones íntimas a veces, y es el momento, ¿no? Uno denuncia también cuando está en condiciones. Y después viene, bueno, me llegaron los papeles, ¿no? Y este prejuicio que hay, al final, viste, te gusta hacer lío, esto y lo otro, y tengo papeles, y yo nunca hice papeles, y bueno, entonces, y ahí viene el después que, ¿no es cierto? Imagino que una de las grandes dudas y el después que son los plazos. También. Porque, digamos, la mujer se presenta con todas estas dudas, ¿no? De tener que ir a denunciar a su pareja, a su expareja, a quien ejerce violencia contra ella, y decir, pero yo denuncio y voy a tener algún tipo de protección, de cuidado, de ayuda en forma inmediata, voy a tener que esperar un mes, voy a tener que esperar horas. El tiempo corre, y tenemos esto de los plazos y el tiempo tenemos muchos, ¿no es cierto? Tenemos desde que yo hago la denuncia y yo digo, ¿y ahora cuándo me llegan los papeles? ¿Viste? Entonces, depende de la situación. Si yo, por ejemplo, radico la denuncia en una comisaría, a veces la comunicación es directa con la jueza de familia, hay medidas que se toman por teléfono. Yo entré a la comisaría de una manera, hice la denuncia y estoy poniendo un pie en la vereda de la comisaría ya con las medidas cautelares, que no se me puede acercar, depende del caso. Hay otros casos que te dicen, bueno, espere, no sé, 5 horas, 10 horas, siempre depende de los casos, ¿no? El nivel de riesgo, se analizan un montón de parámetros ahí. Y después el actuar, ¿no es cierto? Porque, mira, la otra vez me pasaba con una clienta que yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, le digo, 30 días seguro. Y me dice, no, Roxana, 30 días un mes, un montón, no, con 15 días yo ya estoy. Y ya viste que adentro de mí decía, no, y pasó la semana y me dice, tenías razón, Roxana, es más, más días, me decía. Y sí, viste que te lo dije, porque el tiempo pasa volando. Vos decís, no, en una semanita me acomodé. ¿En una semanita vos te vas a acomodar de 10 años de violencia emocional y psicológica? No. Entonces nos dieron 30 días y digo, bueno, vamos a renovar para tener 3 meses. Ay, es un montón, Roxana, 3 meses. Pero también hay una cuestión, esto producto de la experiencia, vas a ver que en 3 meses va a ser suficiente para tal proceso, para tal otra. Y ese es otro de los aspectos y el después qué, porque vos estás diciendo, bueno, los tiempos, los plazos, donde, bueno, rigen estas medidas cautelares, pero tenés que recomponerte de estas acciones de violencia que sufriste durante determinada cantidad de tiempo. Entonces, saber, bueno, no solamente la parte de la asesoría legal, sino también la asesoría psicológica para poder afrontar todo esto, porque es una situación muy complicada y difícil enfrentándolo desde el ámbito familiar. Exacto, porque a ver, yo siempre voy a dar las respuestas en base a papeles. Te digo, el plazo de la jueza, esto, el otro, hay que pedir en una audiencia, pim, pam. Y después viene el otro lado de la persona, ¿no? Porque esto que trabajo yo, hay una parte que son papeles y son fríos, pero no dejan de ser personas. Y a ver, mujeres en crisis, y generalmente mujeres mamás, y mujeres que trabajan. Entonces vos hiciste una denuncia, toda una conmoción, tus hijos, y están en tu trabajo 100%, ¿viste? Entonces, viene todo este aspecto emocional, y yo digo, ¿qué hago? Pero a ver, tampoco tengo plata para ir a un psicólogo o una psicóloga. Bueno, en este espacio legal vamos a informar que hay otros espacios, ¿no es cierto? Hay otros espacios que están súper bien organizados, ¿no es cierto?, para poder abordar estas situaciones, ¿no? Porque yo después me tengo que empoderar, ¿no? Tal vez ya venía empoderándome desde antes, con mi red de apoyo y demás, pero esto yo también lo he visto últimamente en la práctica, ¿viste? Que decís, bueno, tenía mis amigas, mis conocidas, chicas que no, una prima que no vi hace tiempo, me decía la otra vez una cliente que me dijo, no, vos a mí, da a denunciar, me acompañó, todo, y me dice, después desapareció. ¿Y qué hago con esa mujer, no? Porque ella súper contaba con ese familiar y demás. Bueno, no te quedaste sola y no te retrotraigas. No es que decís, uy, al final, viste, la otra me llenó la cabeza y vuelvo. No, no es así. Porque yo te escucho de todo, viste. No, no es así. Mira, ahora te podemos ir a este espacio. No importa que no tengas más a tu prima. Fue un elemento esencial que te ayudó, te motivó. Un detonante, digamos, claro, pero ahora, poder avanzar. Claro, porque también es cierto que por ahí, dando un ejemplo así imaginario, esta prima que me ayudó, que me motivó a que yo vaya a denunciar, vio que sí, y ahora la prima dijeron, ay no, viste, se vuelve para atrás ahora esta prima, porque dice, ay, al final miren el lío que me metí, o no, o tal vez está empoderada y sigue para adelante. Entonces, no solo es papeles, viste, el después que todas mis respuestas legales, sino también esa red de apoyo y de contención, que a veces vos la seguís sosteniendo y en otras ocasiones no, y vos decís, ay, ahora me quedé sola. No, no estás sola en esto.
¿viste? Así que bueno, todo eso vamos a ver si nos entra en una hora. Eso es lo que te iba a preguntar, porque digo, acá en esta charla así informal dentro de esta nota, son muchos los aspectos que venís abordando y son distintas aristas que van surgiendo de un mismo tema, ¿no? Que vos si te pones a fijar, el legal es un pedacito. Claro. Y después todo lo demás es otro conjunto de cosas. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, voy al abogado o a la abogada y resuelvo todo. Entonces yo cuando estoy en la oficina le digo, mira, te puedo dar, insisto, en respuestas legales. Es un pedacito, te doy el contexto legal en base a tu problema. Después hay todo otro contexto que vamos a tener que canalizarlo en otros espacios. Y ahí es donde uno dice, ay, ¿viste? Que es la terapia, es la red, ¿viste? También cuando tenés hijos. ¿Y existe la posibilidad de que esta charla gratuita de 1 hora pueda extenderse un poquito más? Sí. Y si hay carbohidratos de por medio, seguro. Y si hay mate y charla, y sí, suelen extenderse un poquito más, ¿viste? Porque yo creo que, ¿sabes por qué se extiende? Porque es un tema interesante y porque a todos alguna vez nos pasó. Entonces ahí es donde es más, es como una charla, no, porque a todos nos pasó, porque en la charla siempre voy a decir, che, esto me está pasando a mí, o me pasó, o parece que está hablando de mi hermana, parece que está hablando de mi amiga, de mi compañera de trabajo, o viste, siempre uno tiene un referente, viste, es como algunos otros flagelos de la sociedad, viste, tiro acá el consumo, que uno dice, si yo tengo un conocido, un amigo, un vecino, bueno, la violencia también, y inclusive más. Porque todos siempre conocemos a alguien, o viste esas cositas que te hacen ruido, que vos decís, eso me hace ruido. Y dentro de esta charla también se va a abordar qué es la violencia o qué tipo de violencia pueden ejercerse sobre las mujeres, porque esa es otra de las grandes dudas, ¿no? Hablamos y conocemos habitualmente lo de la violencia, la violencia de género, la agresión física, las lesiones, o la agresión económica, de limitarle la posibilidad de salida o limitarle la economía para que pueda disfrutar. Pero hay muchos aspectos más que por ahí uno no los conoce o no los tiene en cuenta. Sí, a mí me ha pasado con esto del estudio de la violencia, que cuando vos, yo puedo repetirte como un loro y decirte, el artículo tal dice tal violencia, el artículo, y sabes que me gusta más ahora invitar a la reflexión sobre casos, que algunos son reales, algunos son medio ficticios, inventados por mí, porque en esa reflexión y contándote la historia, ahí vos analizás bien la violencia. Pues yo te digo, la violencia física es esta, que te pegan, que esto. La violencia psicológica es esta, que te hacen sentir mal, y bueno, entonces... Y queda como medio estructurado. En cambio, cuando vos invitás a la reflexión, ¿no es cierto? Y contás historias, ahí vos te das cuenta que los episodios de violencia no solo son físicos, sino que yo me doy cuenta, el clic te hace cuando viene la violencia física. Pero en realidad vos te pones a pensar, ¿y sabes cuándo fue el primer episodio de violencia? La primera vez que te conociste, hace 10 años atrás. ¿Viste? Un día cuando te dijo, ¿pero por qué te pones pantalón blanco? Se te marca la cola. Ya ahí fue un episodio, una situación de violencia, ¿viste? O cuando te dijo, tantos amigos tenés que te siguen en tus redes. Ya ese fue ahora se le llama como es red flag, bandera roja se llama eso ahora. Y yo digo, ya ves, ahí ya hubo una situación. Entonces la gente, eso es invitar a la reflexión. Las personas dicen, tenés razón, eso ya es violencia. Sí, porque nosotros tenemos súper naturalizado un montón de cuestiones que ya son violencia, ¿viste? Pero uno cuando dice esto es violencia, cuando ves el golpe, cuando ves algo así como concreto, ¿viste? Y ahí también yo lo que veo en la práctica, que a veces uno le da otro nombre. Patologiza la violencia. Dicen, por ejemplo, esto me pasa por ahí con una franja etaria específica de mujeres que me dicen, Roxana, estoy yendo al psiquiatra y tomo, no sé, me tiran las drogas, ¿viste? Una de 1 gramo, medio gramo, acá, yo digo, ¿cuánta medicación, viste? No, porque no puedo dormir, el otro es para la depresión, el otro para la ansiedad, que puede ser que haya un diagnóstico, y le digo, ¿cómo caíste al psiquiatra? Pregunta random, ¿viste? Sí. ¿Cómo caíste al psiquiatra? No, me dice, porque el psicólogo o la psicóloga me derivó. Mira, ¿y por qué fuiste a la psicóloga? Otra pregunta sin sentido que hace la abogada. ¿Por qué fuiste a la psicóloga? No, porque nada, como que no había amor en mi familia. ¿Viste? Entonces vos decís, ¿sabés qué? Todas esas pastillas, todo ese kit de pastillas que tomás, ¿sabés cómo se llama? Violencia psicológica, violencia emocional. Y ahí se quedan como en shock. Y tal vez no está, puede ser que tengas un diagnóstico, no lo voy a desmerecer, puede ser que tengas un diagnóstico, pero tal vez hay mujeres que dicen, no, tenía esa angustia, ese nudo en el pecho, iba al psicólogo, la psicóloga, no pude trabajarlo, no puedo dormir en la noche, me siento mal, entonces voy al psiquiatra. Tal vez, si yo me retrotraigo, que esto me ha pasado, tal vez vos en tu casa o en determinados espacios sos víctima de violencia emocional y psicológica. Y ahí me dicen, ¿sabes que tenés razón? Y cuando se empiezan a dar cuenta, vos fíjate que el rumbo es otro.
es otro, distinto. era otro, ¿viste? Y dice, no, sí, y después yo hago un seguimiento y demás, y me las vuelvo a cruzar mucho tiempo después, me dice, ¿sabes qué, Roxana? Y después, los 2 o 3 meses, pim, pam, hice la denuncia, me dice, y al final no se quería ir de la casa en buenos términos, hice la exclusión del hogar, como vos me dijiste, y me acordaba de vos, me pasa eso que me dicen, me acordaba de vos, y ¿sabés qué? Mi vida cambió, no tuve que ir mal, si no tomo más pastillas, ¿viste? Entonces yo digo, y eso yo ya, esto después de tantos años, ¿no? Veo que hay una franja etaria de eso, ¿viste? De mujeres que concurren y la medicación y no me dicen, no, cada 6 horas, no cada 8, no, si no es eso, no es eso, ¿viste? Y es otro tipo de violencia y lo abordás de otra manera. Hemos hablado ya de distintos aspectos que hacen a la violencia y el después qué, pero no hablamos, dijimos que iba a ser este 25 de noviembre, pero no dijimos ni lugar, ni bien el horario, a las 19 horas. A las 19 horas. Va a ser en Avenida Libertad, Avenida Libertad 165, ahí cerquita de La Manzana. Es un espacio legal, ¿sí? Que va a ser de las 19 a las 20 horas. ¿Hay algún cupo de cantidad de asistentes? La cantidad de sillas que tengo la estoy gestionando. Así que sí, ya me empezaron a escribir también por redes sociales, que ahí estoy bastante activa, me escriben, es abierta al público. Yo creo que van a entrar varias personas y nos vamos a acomodar, y cuando la charla es interesante uno termina acomodándose en cualquier rinconcito. Por el momento no tengo cupo, pero sonaba bastante el teléfono, estoy recibiendo varios mensajes, así que invitarlos a todos y va a ser un espacio agradable. Sí. Roxana, bueno, esta es, imagino, una charla dentro de un ciclo que se puede llegar a dar o a gestionar en los próximos meses, porque es un aspecto importante, ¿no? Esto de saber cuándo, cómo y por qué denunciar. Y el después qué. El después qué. Cuando pensaba, digo, ¿qué puedo hablar este año? Porque yo siempre pienso, ¿no? Y justo me resonó que había tenido 2, 3 clientes que me dijeron eso. Y ahora, Roxana, porque vos ya estás canchera, me dice, vos trabajás de esto. Pero ¿y ahora después qué? Y me quedó eso, porque nunca me lo habían preguntado. Y después otra clienta me dijo lo mismo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer con este papel? Entonces, eso me pareció importante, porque ya creo que hemos ido evolucionando también como sociedad y demás, y ya sabemos que la denuncia hay que hacerla. Y ya sabemos que cuesta, que cada uno denuncia cuando puede, que es todo un proceso. Ya creo que socialmente esto está internalizado, ¿no? Bueno, y ahora y el después qué, porque eso también es el eje de este año. Y decías de esto que ya está internalizado, sabemos que a nivel nacional está el número 144 también para hacer cualquier tipo de denuncias, pero en el caso de Villa Regina, más allá de acudir tal vez a un abogado para recibir el asesoramiento legal, ¿cuáles son las alternativas que tenés para plantear estas situaciones? Bueno, acá en Villa Regina tenemos, por un lado, como siempre, las comisarías, no de orden público, que todas las conocemos, la Quinta y la 35. Pero bueno, ya hace 8 años que está la comisaría de la familia de Villa Regina, que está en Avenida Italia y Bonoli, en la esquina, pintada de violeta. Siempre sé que hay algo violeta, vamos a identificarlo como la comisaría de la familia. Trabaja como las otras comisarías, abierto las 24 horas, los 365 días del año. Hay personal capacitado, uno va a denuncia, y después estamos nosotros los abogados particulares. Esto va en contra de mi propio negocio, diría alguien, ¿no? Pero yo siempre promuevo a la comisaría. ¿Por qué? Porque es un organismo que tiene vía directa, teléfono directo, línea abierta con la jueza, que la jueza es la que decreta las medidas. Entonces, como abogados particulares también podemos tomar denuncias, pero bueno, tenemos una plataforma, un sistema Puma, por ejemplo, hoy es feriado, ¿no es cierto? Entonces hay todo un circuito, ¿no es cierto? Quienes trabajamos esto los conocemos. Y que es rápido, sí, pero a veces no necesitamos que sea rápido, necesitamos que sea ya, ahora. Entonces, la comisaría tiene esa posibilidad. Como te decía, yo trabajando también en ese ámbito, viene una persona, se presenta, hace la denuncia, y mientras una compañera está dentro de la oficina, en privacidad, confidencialidad, tomando la denuncia, hay otra compañera hablando por teléfono con la jueza y le está dictando ya la prohibición de acercamiento, ya está dictando, y tengo otra compañera poniéndose, por ejemplo, el chaleco, lista para salir, acompañar a esa señora a buscar sus cosas. Entonces es otra cosa, es rápido. Y esta es otra de las dudas que se genera también, porque la mujer que sufre violencia de género, en cualquiera de sus aspectos, dice, voy a la comisaría, y hay hombres, donde tal vez no me van a tratar como corresponde que me traten en este momento,
Y en la comisaría de la familia, ¿hay hombres, hay mujeres? ¿Quiénes están? En este momento no hay hombres por una cuestión organizativa del personal y demás, pero hay mujeres, ¿no es cierto? Y me parece que está bueno que me das pie con esta pregunta a la obligación del funcionario público, ¿viste? Porque esto también yo no lo escucho, tampoco vamos a vender fantasías acá, ¿no? Muchas veces pasa que yo conté una situación y daba para denuncia y me dijeron, no, una exposición, ¿viste? Bueno, no, insista por la denuncia. Y te dicen que no, es una obligación del funcionario público tomarme la denuncia. Si después yo estaba diciendo cualquier cosa y no prosperaba, bueno, que sea la jueza la que me diga que no prosperaba, pero es una obligación del funcionario de tomarme el escrito que yo deseo. Y si no, siempre están con su identificación y lo chusmeteo, ¿viste? A mí le digo, a ver cómo se llama este. Me ha pasado también esto, ¿no? Que por ahí otros colegas me dicen, Roxana, ¿no le quisieron? Bueno, ¿qué día y qué hora fue? ¿No? Hay una sanción para eso. Vos tenés la obligación de tomar la denuncia. Y la idea es que yo esté cómoda, ya estoy en una situación de crisis y encima estoy ahí conmovida en crisis y tengo con un masculino y no me siento cómoda, bueno, pedir que me atienda un personal femenino. En las comisarías de orden público hay personal femenino también, pero bueno, la comisaría de la familia tiene otra afinidad, otro espacio, también hay un espacio para los niños también, que uno por ahí anda con los hijos y demás, y articula de otra manera, más rápido, tenemos los teléfonos, hay que llamar a tal persona, a tal otra, ¿no es cierto? Y demás. Es como la especialidad. Es como cuando vas al médico clínico y vas al otro, al especialista. Claro, los dos saben lo mismo, nada más que uno va... Es más específico. Claro, y ya te da la derivación, ¿me entendés? Para el no sé dónde. En cambio el otro, te hay un par de pasos. Roxana, bueno, recordanos lo que va a ser esta charla gratuita y abierta a todo público en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo martes 25. Lugar, día, horario. Bien, entonces, bueno, esto va a ser un espacio jurídico, un espacio legal, destinado a dar información en general a el después qué es lo que pasa después que yo radico una denuncia, en este caso en la provincia de Río Negro, 3040. Vamos a estar esperándolos de las 19 hasta las 20 horas, por ahí se va a extender más, como decías vos, en Avenida Libertad 165. Roxana, te agradecemos la visita a la Ciudad de la Furia, el habernos brindado todos estos aspectos que muchas veces los tenemos muy, muy por arriba y es necesario siempre profundizarlos y tenerlos en cuenta para evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, saber cómo actuar, saber después qué es lo que va a pasar y bueno, tener la posibilidad de tener esta charla abierta, gratuita, para que todos los que quieran escuchar y tener un poco más de conocimiento lo puedan hacer. Exacto, sí. Muy agradecida por el espacio, porque bueno, después de esto siempre se generan repercusiones y me consultan casos específicos y particulares y entender esto, lo que te pasa a vos probablemente le pase a otros. Entonces está bueno tener esta información y asesorarse de primera mano. No está mal tener de referente a un familiar, pero viste, siempre ir como a la fuente y demás. La palabra de la abogada Roxana